Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Y quiero que vayan junto conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Titulaba yo este mensaje: preparados y capacitados para vencer. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. San Juan, capítulo 16, verso 32 y 33. Y leemos la palabra del Señor. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por el privilegio que me das de poder compartir, Señor, tu palabra, tu consejo, tu instrucción. Te pido, Señor amado, que todo aquel que escuche hasta donde llegue, Señor, esta señal, que tú actives el corazón de aquellos que tú ya has preparado, Señor, para oír este mensaje, para oír esta palabra, para oír, Señor bendito, este consejo que tú traes, Señor, a sus corazones. Que seas tú hablando a sus vidas, Señor, porque sé, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía. Te doy gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preparados y capacitados para vencer. En Cristo hemos sido preparados para vencer. Y hemos sido capacitados para enfrentar las diversas situaciones que encontremos en el camino y salir victoriosos. Ya que quien está con nosotros se levantó como vencedor ante el pecado. El que está con nosotros se levantó como vencedor ante Satanás y sus potestades. El que está con nosotros se levantó como vencedor ante la muerte. El Señor venció todas estas adversidades. Y en los versos que leíamos en el Evangelio según San Juan, Jesús está nuevamente afirmando el corazón de sus seguidores, de sus discípulos, y le está diciendo estas palabras antes de enfrentar el vituperio, antes de enfrentar todos aquellos padecimientos que él iba o veía delante de él. Y les dice de esta manera: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Una de las situaciones que debilita, desanima al ser humano es verse solo, creer que está solo. Pero todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no está solo, Dios está contigo. Y por eso es que Jesús le está hablando estas palabras antes de que suceda, antes de que acontezcan aquellos padecimientos. Y les dice que ellos se van a horrorizar, ellos van a ser esparcidos, ellos van a ser quizás de alguna manera divididos, cada quien por su lado. Y les dice que lo iban a dejar solo, pero con toda convicción le dice: no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahora yo te pregunto, ¿está Dios contigo? ¿Está el Señor contigo? No dependiendo de la situación en que te encuentres, no dependiendo del ánimo en el que tú estés, tienes que tener esa convicción de que Dios está contigo, porque el Señor está con nosotros. Acuérdate que Él prometió que no nos dejaría ni nos desampararía. Venían momentos difíciles para la vida de Jesús. Venían situaciones de dolor, venían situaciones de adversidad, venían situaciones en las que Él iba a padecer todos aquellos sufrimientos antes de llegar a la cruz del Calvario, antes de entregar su vida en una cruz. Venía todo ese dolor, venía todo ese castigo que tenía que caer sobre él. Y él estaba hablando a sus seguidores. El Señor, antes que viniesen todos esos padecimientos por los cuales tenía que pasar y enfrentar, antes que viniesen todas esas aflicciones, les dice estas palabras a aquellos a quienes le seguían, aquellos a quienes él había escogido.
Pero Jesús no les estaba dando promesas de una vida llena de placeres. Jesús no le estaba dando promesas de una vida llena de satisfacciones personales, que son lo que muchos buscamos en el Evangelio. Jesús le está hablando de que iban a pasar por aflicciones, de que iban a pasar por pruebas. Pero a la misma vez les da esta palabra de aliento, les da esta palabra de confianza, esta palabra de esperanza, de que no se llenaran de temor, porque Él ya había vencido. En el verso 33, Él les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora bien, tenemos paz en el Señor. Has encontrado esa paz en Cristo Jesús, porque Él fue quien dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Hemos encontrado verdaderamente esa paz en el Señor. ¿O qué es lo que traía paz a tu corazón? Sabes, en este caminar con Cristo, en este caminar en el Evangelio, pregúntate qué verdaderamente traía paz a tu vida, qué traía paz a tu corazón. Porque cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, claro, se siente aquella tranquilidad. Pero cuando las situaciones comienzan a volverse difíciles, cuando las circunstancias cambian, cuando la salud cambia, cuando la provisión cambia, cuando circunstancias, que no podemos tal vez de alguna manera manejar o controlar, cambian, ¿te es quitada esa paz o sigues con esa paz confiando en el Señor? Porque una cosa es decir que tenemos esa paz del Señor, y otra cosa es que se haga evidente en medio de las adversidades. El Señor les está hablando y les está diciendo que tengan paz en Él. Y eso es lo que yo quiero decirte a ti. En medio de esta situación, en medio de estas adversidades, en medio de las vicisitudes del tiempo o de las circunstancias que estamos viviendo, que esa paz del Señor reine en tu corazón. Que esa paz del Señor llene todo tu ser. Porque esa paz del Señor es la que nos va a guardar. Esa paz del Señor es la que nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Pero a la misma vez dice: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Quién no ha pasado situaciones difíciles en el mundo? Mire, a veces nos volvemos tan dramáticos cuando nos convertimos al Evangelio, cuando nos convertimos como cristianos, y comenzamos a decir que desde que seguimos al Señor o desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, solamente han sido padecimientos, solo han sido problemas. Cada uno de nosotros tuvimos problemas, cada uno de nosotros enfrentamos diversas situaciones adversas en nuestra vida antes de conocer al Señor. ¿Desde cuándo nosotros no pasamos momentos difíciles? ¿Desde cuándo la humanidad no ha enfrentado circunstancias adversas? No es cuando llegamos al Señor. El Señor no le estaba diciendo que iba a cambiar aquella situación del mundo, que iba a quitar aquellas aflicciones, no, sino que en Él iban a encontrar paz. Si hay algo que el mundo observa en aquellos seguidores del Señor, si hay algo que el mundo mira detenidamente en aquellos que decimos conocer a Cristo, es si hay paz en tu corazón. Cuando te dicen que tu salud se ha quebrado, cuando te dicen que tu salud ha sido afectada, cuando te dicen que tu trabajo va a ser quitado o aquella compañía va a ser cerrada, hermano, si hay esa paz en tu corazón, no te estoy diciendo que no deja de traer pensamientos o de traer tal vez preocupaciones, claro que sí, pero aquella paz es mayor que cualquiera de esas situaciones. Por eso es que el Señor estaba diciéndole esto a sus seguidores, y no les está prometiendo, como te repito, una vida llena de placeres. Como muchos dicen: ven al Señor y se acabarán tus problemas, acepta a Cristo en tu corazón y ya no va a haber más enfermedad. Claro que seguimos padeciendo y seguimos enfrentando situaciones adversas, situaciones difíciles, pero en Cristo Jesús tenemos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabes, el mundo no entiende por qué muchas veces en medio del dolor y en medio de la situación difícil levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. El enemigo, que el Señor lo reprenda, no entiende cuando Él ha tratado de debilitarte, ha tratado de dañarte, ha tratado de dañar tu casa y ve que no puede hacer nada de eso. Y todavía venimos y levantamos nuestras manos y adoramos al que vive y al que reina para siempre.
Esa es la paz que nos lleva a adorar. Esa es la paz que nos lleva a cantar en medio de las adversidades, a decirle al Señor: santo, 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 porque Él no cambia. Él no se mueve conforme a las circunstancias que se dan en este mundo. Él no se mueve conforme a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Él es Dios soberano. Él es Dios por la eternidad. Jesús estaba hablándole esto a sus discípulos. El domingo yo te hablaba acerca de las etapas cuando vienen las situaciones adversas, cómo se va desarrollando, ¿verdad?, aquel temor que nos invade, aquello que aparta nuestra mirada de lo eterno. Pero en esta noche yo quiero hablarte cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar la prueba, porque para eso hemos sido preparados, para eso hemos sido capacitados. Y yo te mencionaba en el mensaje del domingo acerca de aquellas carreras o trabajos, si tú lo quieres llamar así, en los cuales la persona es preparada para correr hacia el peligro. Y te mencionaba a los bomberos, te mencionaba a los oficiales de policía, que cuando veían el peligro ellos corrían hacia él. Jamás he visto a un bombero correr de las llamas. Claro, como te repito, usan todo su entrenamiento, usan todo su equipo, usan toda su capacitación, usan también aquella sabiduría. Pero sin embargo, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, desde el día que conocimos a Cristo, hemos venido siendo preparados, hemos venido siendo capacitados, no para correr de la adversidad, sino para enfrentarla con sabiduría, para enfrentarla con esa paz que el Señor invade en nuestro corazón, y no para salir derrotados, sino para salir vencedores. Quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, y te voy a leer desde el verso 16 en adelante. Hechos 16, 16. Y dice de esta manera: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Cómo enfrentar la adversidad o la prueba? Mira, estos hombres andaban predicando, estos hombres andaban llevando el mensaje de salvación, andaban en aquellas ciudades pregonando a Cristo, hablando del mensaje de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Pero entran a un lugar, entran a una ciudad donde se movía mucho la adivinación, donde se movía mucho el espiritismo. Y dice que sale una muchacha, la cual lo seguía, y decía estas palabras: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer para enfrentar la adversidad o la prueba, no tenemos que ignorar el terreno donde estamos parados. No tenemos que ignorar el terreno hacia donde nosotros vamos. No tenemos que ignorar las artimañas del enemigo. Pues sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Una de las cosas que se ve muy a menudo en aquel creyente
es que ignoramos la realidad de aquella guerra espiritual en la que nosotros estamos involucrados. Hay personas cristianas que dicen: no, a mí eso de la guerra espiritual no me llama mucho la atención. Te llame la atención o no te llame la atención, desde el día que tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos declaramos enemigos de aquel reino de las tinieblas, de aquel reino donde Satanás gobierna, que el Señor lo reprenda, donde ustedes y yo estábamos atados y del cual nos sacó Cristo, porque dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y tenemos ese adversario, tenemos ese enemigo que siempre anda a nuestro alrededor. Pedro lo describe como aquel león que anda siempre, como león rugiente, alrededor nuestro, viendo a ver a quién devora. Esta muchacha sale detrás de estos hombres y comienza a decir estas palabras: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Lo que ella estaba diciendo era cierto, lo que ella estaba hablando era verdad. Pero nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que ignorar el terreno o el lugar en donde habitamos. No tenemos que ignorar las artimañas del enemigo. Primeramente se necesita el discernimiento espiritual. Y te estoy hablando esto porque en esto ya hemos sido preparados. Mire cuántos años tenemos de venir oyendo mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Estar en seminarios, estar en talleres, estar en campañas, y hemos venido siendo preparados. Pero la preparación lo que hace es que está formando aquel discernimiento espiritual. La muchacha lo que decía era cierto. Estos hombres andaban predicando el evangelio de Cristo, pero en este caminar se necesita ese discernimiento espiritual. Porque vemos muchos cristianos que le creemos a cualquier cosa. Porque vemos muchos creyentes que si nos dicen esto es lo que sucedió, o por esto está sucediendo, le creemos. Pero jamás vamos a Dios y le preguntamos: Señor, ¿por qué se está dando esta situación? ¿Cuál es el propósito de esta circunstancia? Pero tendemos a creerle a todo. Y por eso nos llenamos de dudas, nos llenamos de inseguridades, nos llenamos de temores. Pero no solamente esto, no solamente no ignorar el enemigo y el adversario contra el cual estamos nosotros batallando, también sus artimañas. El discernimiento espiritual es vital en este caminar. El discernimiento espiritual es vital para la batalla o la guerra o la lucha que estemos enfrentando. Pero también necesitamos evitar el ser alimentados en nuestro ego y en nuestra altivez. Fíjense que, parafraseando este verso, cuando ella les dice: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo pienso que si yo hubiera estado en ese grupo de Pablo y Silas, yo me hubiera sentido muy honrado, yo me hubiera sentido muy halagado que me reconocieran. Ustedes saben cuántos ministros no hay que cuando le dicen: oh, es que este es un siervo del Dios Altísimo, este es un gran hombre de Dios. Y yo he aprendido que no hay grandes hombres de Dios, solo hay un gran Dios que usa hombres débiles como ustedes y como yo. Dios es el grande, no ningún hombre. Pero cualquiera se siente halagado. Hay personas que se sienten como humilladas cuando no lo llaman pastor, cuando no lo llaman ministro, cuando no les dicen: oh, es que este es un ungido de Jehová. No, somos servidores de Dios, somos siervos del Dios Altísimo. Pablo le incomodó aquello. Cuando él lo escuchaba de día en día, porque dice que por varios días ella lo hizo, inmediatamente Pablo dice que se vuelve y reprende aquel espíritu de adivinación que había en esta mujer, el cual dice salió inmediatamente. Mire, él no dice tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que vigilar. No, inmediatamente se volteó y tomó esa autoridad que nos ha sido dada en el nombre de Cristo Jesús y reprende aquel espíritu de adivinación y sale de ella. Claro, obviamente eso le iba a traer consecuencias, eso le iba a levantar circunstancias,
porque la oposición se va a levantar. Mira, la oposición se va a levantar, hermano. Por eso es que cuando cuando yo observaba personas que oraban y decían, sí, tenemos el poder de Dios, tenemos la autoridad de Dios, tenemos las armas de Dios. Y cuando venía la adversidad no sabían ni cómo enfrentar aquella lucha, no sabían ni cómo enfrentar aquella prueba. La oposición se va a levantar. Mire, después de que esta mujer es liberada, inmediatamente aquellos que hacían dinero o hacían negocio de esta mujer se volvieron y prendieron a Pablo y a Silas, los cuales, dice, los llevaron a la cárcel y fueron azotados. Verso 23 dice, después de haberles azotado mucho. Mire, dice la Biblia mucho. O sea, cuando la palabra de Dios dice mucho, no quiere decir que fueron simplemente unos cuantos azotes, fueron muchos, dice. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire a dónde fueron a parar estos grandes hombres del Dios Altísimo. Mire dónde llegaron estos servidores de Dios que llevaban el mensaje de salvación. Después de haberle hecho bien a una joven, después de haberla liberado de aquel espíritu que la oprimía, ahora sus beneficiarios o aquellos que la usaban como un negocio para enriquecerse, se molestan, se incomodan y meten presos, ordenan que sean llevados presos estos hombres, servidores del Señor. La oposición se va a levantar. El problema va a ser mayor que nuestra capacidad. Mire, en la palabra de Dios no relata o no se registra que Pablo y Silas comenzaron a quejarse. En estos versos que hemos leído no se relata de que ellos comenzaron a, de alguna manera, motivar a aquellos que le acompañaban para decirle, esto es injusto lo que nos están haciendo, esto es injusto lo que se está levantando contra nosotros. No se registra de que Pablo y Silas hayan abierto su boca para defenderse o para justificar o para hacerse quizás de alguna manera pedir que se les hiciese justicia. No, hasta esta etapa tal vez de la historia no se registra que ellos hayan hablado o se hayan defendido. Simplemente van conforme se está desarrollando la historia, porque el problema parecía mayor que sus propias capacidades. Habían sido llevados ante las autoridades, habían sido juzgados y habían sido encarcelados. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos también tener muy en cuenta es de tener esa seguridad que si Dios lo ha permitido, hay un propósito detrás de ello. Si Dios ha permitido la circunstancia, la situación en las cuales tú te encuentras, hay un propósito detrás de eso. Si el Señor está permitiendo que tú, tu familia, la ciudad, el lugar a donde habitas esté pasando por esta situación, hay un propósito de Dios detrás de ello. Pablo y Silas estaban seguros que algo había de parte de Dios detrás de todo aquello que les estaba aconteciendo. Pues no habían hecho mal a nadie, simplemente una muchacha que estaba poseída por un espíritu había sido liberada. Pero ellos sabían, tenían esa certeza de que si Dios había permitido esto, Él tenía un propósito. ¿Por qué razón? Porque fiel es el Dios a quien servimos, el cual también nos librará. Algo que yo le dije siempre al Señor antes que Él tuviera a bien ponerme en el ministerio. Yo le dije, Señor, si tú me llevas y me metes en esa situación, sé que tú me vas a sacar también. Pero si yo voy y me meto en esa situación, no voy a hallar ni cómo salir.
Como lo que está sucediendo hoy, hermano. ¿Cuántas personas nos están aprovechando de esta situación? Mira, hoy han salido ministros como uno no tiene idea. Hoy han salido consejeros cristianos como uno no tiene idea. Y personas tal vez con más problemas que la persona a quien le están dando consejería. Pero con solamente poner consejería cristiana en medio de aquella situación vulnerable, en medio de aquella situación difícil, ¿cuánto charlatán no se ha levantado a llevar una palabra según de aliento, de consuelo, cuando no le han pedido dirección a Dios, si es lo que Él quiere que hagan? Pablo y Silas sabía que había algo, sabía que Dios estaba permitiendo todo esto por alguna razón. Y ellos simplemente guardaban silencio, porque no habían entendido aún ese propósito. Pero lo que sí sabían es que había un propósito divino. Mire lo que sucede en el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Me voy a detener unos minutos aquí, porque esto es, de toda esta historia, esto es algo que llamaba mi atención. Mire, aquí no vemos a un Pablo quejándose. Aquí no vemos a un Silas levantándose, a las masas levantándose, a aquellos que le rodeaban para que reclamaran por ellos. A veces nosotros como cristianos hemos querido traer cambios a la sociedad, hemos querido traer cambios a la comunidad, hemos querido traer cambios a la ciudad o al estado, a la provincia o al país donde nos encontramos, pero cargando pancartas, poniéndose a cosas, reclamando derechos. No lo vamos a lograr. Pero cuando doblamos nuestras rodillas, cuando comenzamos a clamar al Dios soberano, al Dios altísimo, Él es el que trae los cambios, Él es el que provoca los cambios, Él es el que toca los corazones, Él es el que pone leyes y el que quita leyes. Mire, ellos a medianoche estaban orando y estaban también cantando. Mire, cuando dice que estaban cantando, ellos estaban adorando al soberano Dios. Cualquiera puede decir: ¿cómo después de estar siendo azotado, cómo después de haber liberado a una muchacha de un espíritu maligno y haber sido llevados injustamente a la cárcel, todavía tienen aliento de cantar a aquel Dios que nos los ayudó? Todavía tienen aliento de glorificar a aquel a quien servían, el cual los ha abandonado. Porque muchos de nosotros hubiésemos dicho eso: Dios nos ha abandonado. Pero ellos sabían que aquel que ha prometido que jamás nos dejará ni jamás nos abandonará es fiel para cumplir sus promesas, y sabían que de ahí donde estaban también los iba a sacar. Ahora yo te pregunto, ¿tú sientes y sabes y tienes esa convicción en tu corazón que Dios te va a levantar de ahí donde te encuentras? Que Dios te va a sacar de esa situación, de ese encierro en el que tal vez tú te encuentras hoy. Pues déjame decirte que Él lo va a hacer. Pero ¿qué sucedió cuando ellos estaban orando? ¿Qué sucedió cuando ellos estaban cantando? Mire, cuando yo leía la palabra que cantaban himnos, yo me detuve, cuando estaba escribiendo este mensaje, y cuando llegué a esa palabra, a ese verso donde dice: y cantaban himnos a Dios, el Señor me llevaba a la realidad de la iglesia del día de hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia cristiana en el tiempo que nosotros vivimos. ¿Y sabes lo que el Señor me decía? Es cierto, me decía el Señor: hice cesar las luces, hice cesar el humo, hice cesar los arreglos musicales de aquellos conciertos cristianos. Hice cesar todo eso. ¿A dónde están esos adoradores? ¿A dónde están aquellos que solamente en los conciertos levantaban sus manos, en los conciertos derramaban sus lágrimas? ¿A dónde están? Y si tú puedes adorar solo a Dios, si tú puedes adorar a solas a Dios, si tú puedes buscar a Dios a solas ahí donde te encuentras, déjame decirte que tú verdaderamente aprendiste eso que el Señor te estaba enseñando. Ustedes saben, esta es la época y la etapa y el tiempo donde muchos artistas cristianos se levantaron. Y yo cuando oía esa palabra artistas cristianos, yo le decía: Señor, el mundo los llama artistas cristianos, nosotros los creyentes los llamamos artistas cristianos.
Y el Señor me decía, pueden ser artistas, pero siervos hay muy pocos, servidores hay muy pocos. Mire aquí a este hombre, Pablo y Silas, estaban orando a Dios, estaban cantando himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué es lo que está oyendo el mundo de ti, hermano? ¿Qué es lo que está escuchando el mundo que sale de tu boca? Si ellos se quejan, nosotros nos quejamos. Si ellos se lamentan, nosotros nos lamentamos. Si ellos están llenos de temores, nosotros estamos llenos de temores. ¿Qué están oyendo de tu boca? ¿Qué están oyendo de tus labios? Están oyendo una palabra de aliento, están oyendo una palabra de fortaleza, están oyendo una palabra que les diga, sabes, el Dios en el que yo creo, el Dios al que yo sirvo, Él también nos levantará y nos sacará de esta situación. Esto es lo que el mundo necesita oír. Pero ¿cómo enfrentar esta adversidad? Decía el domingo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Estos hombres estaban llenos de ese Espíritu de Dios, el cual los guiaba, los llevaba a orar, el cual los llevaba a cantar himnos a Dios. Ahí no había humo, ahí no habían luces, ahí no había coro, ahí no había guitarra, no había batería, ahí no habían, hermanos, acordes musicales. Ahí solamente estaba la presencia de Dios y ellos estaban adorando a ese Dios real, a ese Dios verdadero. Mire, ahí descendió ese poder de Dios y dice el verso 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, y las cadenas de todos se soltaron cuando ellos comenzaron a adorar a aquel soberano Dios, cuando ellos comenzaron a exaltar al Todopoderoso. Algo sucedió. Así también cuando nosotros empecemos a adorar, empecemos a exaltar a ese Dios verdadero, algo va a suceder. Algo va a venir sobre tu vida, algo va a venir sobre tu casa, algo va a venir sobre tu ciudad. La mano de Dios se moverá de una manera sobrenatural. Pero ¿qué sucedió? Dice que tembló la tierra. Se movieron los cimientos de la tierra y las cárceles, las celdas, las puertas fueron abiertas y las cadenas de los reos o de los presos se soltaron. Sabes, el mensaje de salvación tiene que llegar a aquellos necesitados. El mensaje de vida eterna tiene que llegar a aquellos que no conocen a Cristo. Pero ¿qué hubiera sucedido si Pablo y Silas hubieran comenzado a hacer, hermano, manifestaciones? Hubieran comenzado a quizás a decirle a todos los hermanos: salgan a las calles, salgan con pancartas, salgan con carteles y reclamen nuestros derechos, como lo hacemos ahora los creyentes. Pero ellos sabían a quién tenían que ir. Ellos sabían que tenían un Dios todopoderoso, que le servían a un Dios que es el hacedor de todas las cosas y el cual tiene el control sobre todas las cosas. Los presos solo escuchaban. La prisión, las cárceles, las puertas se abrieron. Las cadenas de los reos se soltaron. Hermano, era como para, qué sé yo, los presos no dicen que eran cristianos, era como para salir corriendo. Ustedes saben, si le abren una oportunidad a alguien que está encerrado, a alguien que está preso, lo primero que va a hacer es querer salir de ese lugar. Y el verso 27 dice: después, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire la pregunta que provocó en el carcelero.
Mire la pregunta que provocó en aquel que los había visto ser azotados, o quizás había sido parte de aquellos que lo azotaron. Él les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermano? El mensaje de salvación y de vida eterna llegó a la casa del carcelero, llegó a aquellos prisioneros que estaban juntamente con Pablo y Silas. Mira el mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación, el evangelio, es poder de Dios, hermano. Pero cuando miran a un creyente quejándose, cuando miran a un creyente criticando, cuando miran a un creyente hablando, hermano, todo aquello que el mundo habla, no, habla de Cristo, habla de esa esperanza de vida eterna, habla de aquel que te redimió, aún está en su trono para redimir, para salvar. ¿Sabes? El carcelero, cuando él vio que las puertas de las cárceles estaban abiertas, lo primero que vino a su mente, ¿verdad?, usando el uso de razón, dijo: estos ya no están aquí, estos se han de haber ido. Y obviamente cuando él saca su espada para quitarse la vida, es porque eso era algo, según la ley a quienes servía él, de que cuando alguien dejaba o perdía a un prisionero, tenía que pagar con su vida propia. Por eso es que él iba a quitarse la vida. Sin embargo, dice que ahí en la noche, Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Cómo pudo ver Pablo en medio de la oscuridad? ¿Cómo pudo ver que aquel hombre iba a quitarse la vida? ¿Sabes? Hay muchas personas que están encerradas, hay muchas personas que están cayendo en depresión, hay muchas personas que están totalmente consternadas por las situaciones y las circunstancias que los rodean. Tal vez no solo afectados de salud, tal vez han perdido sus empleos, tal vez una situación familiar. Hay muchas personas que no conocen a Cristo, que no hallan y no saben cuál es la salida. Pero ustedes y yo, que conocemos al Señor, tenemos que llevarles esa palabra de esperanza, tenemos que llevarles ese mensaje de salvación. Pablo le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Obviamente aquel hombre, cuando oye estas palabras de Pablo, cuando oye que le dice que todos están ahí, no hacía sentido en su mente, no hacía sentido en su razonamiento. ¿Cómo es que todos pueden estar ahí si tenían la oportunidad de irse? Mas sin embargo, al ver él todo eso, al ver él que los presos no se habían ido, habiendo caído las cadenas, habiéndose abierto las puertas de las prisiones, él dijo: aquí tiene que haber algo diferente, aquí tiene que haber algo sobrenatural. Y él hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no era el preso, él era el encargado de la prisión, él era el carcelero. Los presos eran los que estaban internos, aquellos que estaban con Pablo y Silas, pero el que hace la pregunta es el carcelero. Él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuánta gente no hay haciendo esta pregunta? ¿Cuántas personas no hay haciendo esta pregunta? Y estoy hablando de personas que no conocen al Señor, que nunca han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y de repente le dicen: no, pregúntale a tal persona, es cristiana. Pero esa persona es cristiana, pero lo oigo quejándose más de lo que yo me quejo, lo oigo lamentándose más de lo que yo me lamento. ¿Qué mensaje de esperanza puede traer a mí? ¿Qué mensaje de aliento o de fortaleza puede traer a mi vida? Mas sin embargo, el carcelero sabía de que en ellos iba a encontrar un mensaje de esperanza para él y para toda su casa.
Mire, cuando él hace esa pregunta, cuando el carcelero pregunta qué tiene que hacer o qué debe de hacer para ser salvo, dice que ellos le dijeron, mire, ellos no le dijeron lee la Biblia, ora, pídele dirección, no, dice que ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto cristiano nos da vergüenza decirle a alguien que no conoce al Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Ese es el mensaje de salvación. Y dice que cuando le dijeron eso, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor. Porque lo que se tiene que hablar es la palabra del Señor. Lo que se tiene que predicar es la palabra del Señor. Lo que se tiene que instruir es la palabra del Señor. No mi razonamiento, no lo que yo veo, no lo que yo creo, no lo que yo supongo. No, es la palabra de Dios la que tiene poder. Dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. E inmediatamente el carcelero dice que esa misma noche les lava sus heridas. Pero después de que le hubo lavado sus heridas, se bautiza él y todos los suyos. Mire, no anduvo pidiendo ni dirección, no anduvo pidiendo ni confirmación. ¿Cuánta gente tiene de ser cristiano años y jamás ha dado el paso del bautizo? ¿Por qué? Porque está pidiéndole confirmación a Dios. No, ese es un acto de fe, ese es un acto de que tú has creído a aquel que ha salvado tu alma, aquel que ha redimido tu vida. Dice que se bautizó y llevándolos a su casa, saca a Pablo y a Silas y los lleva a su casa. Y mire, y les pone mesa delante de él. Por eso es que el Salmo 23, en uno de sus últimos versículos dice, y aderezarás mesa en presencia de mis angustiadores. El que levanta tu rostro es Dios, el que levanta tu cabeza es Dios, el que levanta, hermanos, nuestras manos y levanta nuestro rostro es el Señor. Y dice que después de que les hubo servido la mesa, se regocijó con todos los de su casa por haber creído a Pablo, por haber creído a Silas, no, por haber creído a Dios. Sabes, tú no me crees a mí, tú no le crees a los que estamos aquí, tú le crees a Dios porque esta es palabra de Dios. Y nosotros solo somos sus servidores. Pero qué triste es cuando como siervos de Dios no tenemos aquel discernimiento, cuando nuestro ego está siendo alimentado. ¿Sabes cuántos hermanos o pastores o ministros no se sienten halagados cuando le dicen, oh, es que desde que oró el pastor tal, oh, desde que ministró el pastor tal, desde que me dio palabra el pastor tal? No, la palabra viene de Dios. Nosotros solo somos sus servidores. Algo que a mí, me incomoda es cuando alguien me dice, no, cuando el pastor me dio palabra, cuando el pastor me dijo, no, es palabra de Dios, porque si yo te la hablé no se va a cumplir, pero si Dios te lo ha dicho, se va a cumplir, porque Él es fiel y cumple sus promesas y cumple su palabra. Se regocijó el carcelero por haber creído a Dios. El mensaje de salvación y de vida eterna llegó a la casa del carcelero. ¿Cómo enfrentar la adversidad o la prueba? No ignoremos el terreno y las artimañas del enemigo. Necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos evitar ser alimentados en nuestro ego o en nuestra altivez. ¿Cuántos pastores se sentían inalcanzables? ¿Cuántos pastores, hermanos, era difícil tal vez llegar cerca de ellos? ¿Y a dónde están ahora solos? Con sus edificios grandes, hablando detrás de una cámara. El grande es Él. El grande es solamente Dios. Nosotros solo somos sus servidores. Evita ser alimentado en tu ego y tu altivez. Pero también tienes que estar preparado porque la oposición se va a levantar. El problema va a ser mayor que nuestras capacidades. Pero también, después de que hayamos enfrentado eso, el mensaje de salvación y de vida eterna va a llegar a aquellos
por los cuales estamos orando y a quienes necesitamos llevarle este mensaje de salvación. Sabes, si tú lees todo ese capítulo 16 más de Hechos, más adelante vas a ver cuando el carcelero iba a poner en libertad a Pablo y a Silas. Ellos se niegan a irse. ¿Por qué? Porque dicen que son ciudadanos romanos y que se les había castigado injustamente. Termina de leerlo. Y yo me preguntaba esto: ¿por qué Pablo y Silas no lo dijeron al principio? ¿Por qué no lo dijeron antes de ser azotados? ¿Por qué no lo dijeron antes, hermanos, de ser llevados a la cárcel, de ser metidos ahí en lo más profundo de la cárcel y amarrados en el cepo? ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué no empezaron a gritar: somos ciudadanos romanos? Ahí nomás los hubieran dejado libres. Pero ellos sabían que había un propósito de Dios. Ellos sabían de que había un propósito por el cual Dios estaba permitiendo todo esto. Y miren, ¿cuál era el propósito? Que el mensaje de salvación y vida eterna llegase a la casa del carcelero y a su familia. El Señor te ha preparado a ti y me ha preparado a mí, y ha abierto camino delante de nosotros para avanzar y cumplir su propósito mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra. Necesitamos llevar luz a los que moran en oscuridad. Necesitamos abrir las puertas a aquellos que están cautivos. Y necesitamos llevar este mensaje de libertad a los que están oprimidos. Para terminar, quiero leerte este capítulo 4 de Lucas, Evangelio según San Lucas. Le voy a pedir a los jóvenes que pasen. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Quiero leerte desde el verso 17 al 21. Lucas está relatando en esta historia que Jesús llega a una sinagoga, llega a un lugar donde se reunían los religiosos de la época. Y al entrar en ese lugar, dice que como era costumbre, o sea, leer una porción de la palabra, se le trae el libro del profeta Isaías a Jesús, el cual lee estas palabras, y te lo voy a leer literalmente. Dice, capítulo 4 de San Lucas, verso 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, le dijo Jesús. Y él leía el libro del profeta Isaías. Si tú quieres leerlo, está en el capítulo 61 de Isaías. Pero ¿qué es lo que tenemos que reconocer nosotros como servidores de Dios, como hijos de Dios? Que no vamos en nuestra propia fuerza. Por eso Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mora el Espíritu Santo en ti. Tú que eres hijo de Dios, tú que conoces al Señor, está el Espíritu Santo de Dios en ti. Entonces no estás luchando en tu propia fuerza, sino que es el Espíritu el que te da fuerza y me da fuerza para enfrentar. Hemos sido ungidos para esto. Para esto hemos sido llamados, para esto hemos sido preparados, para esto hemos sido capacitados, para llevar luz a los que están en tinieblas, para abrir las puertas a aquellos que están cautivos, para llevar un mensaje de libertad
a los que se sienten oprimidos por el enemigo o por las circunstancias. Ese es el mensaje de salvación, ese es el mensaje de esperanza, ese es el mensaje de paz. Yo solo puedo decirte: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Ábrele tu corazón, dile: Señor, yo voy a comenzar a hablar, aunque no sé cómo hacerlo delante de ti, pero reconozco que soy pecador y te necesito. Perdona mis pecados, perdona los pecados de mi casa. Recíbeme como tu hijo. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Él comenzará a hacer la obra en ti. Él comenzará a hacer la obra en ti y te guiará. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta tarde que nos permites adorar y bendecir tu nombre. Señor, que esta palabra haya cabida en los corazones de todos aquellos que la hemos escuchado, porque hemos sido preparados y capacitados para vencer, Señor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor amado. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos y personas que nos sintonizaron. Esperamos el viernes.